Oye, Paquito, ¿será? Cualquier cambio o en el bicarbonato. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, sistema 12. El cuerpo tiene 3 sistemas de compensación y cada uno tiene momentos, o bueno, momentos en específico de donde actuar. Por ejemplo, el sistema de amortiguadores químicos, que es básicamente uno de los principales es el bicarbonato, que vimos en la diapositiva desde el principio, está rápida, o sea, actúa en minutos a horas. Este es densa el cambio y así lo intenta corregir. ¿Okay? Luego tenemos el mecanismo pulmonar o respiratorio, que es como más intermedio, entre 12 y 24 horas es como su máxima regulación, y el mecanismo renal, que es un poquito más lento. ¿Ok? Esto es como básico, pero vamos a verlo un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Pero por ejemplo, aquí vemos un diagrama de que este señor, los pulmones los tiene llenos de CO2 y no los puede exhalar, que eso sería lo que normalmente hay en el cuerpo. Entonces está en acidosis. ¿Okay? Y el cuerpo lo que haría sería aumentar la respiración para barrer ese CO2, como lo podemos ver aquí. Saca todo el CO2 y ya como que intenta estar en equilibrio. ¿Okay? Y aquí en lo urinario ya lo vamos a ver en este un poquito mejor, pero esto se podría decir que básicamente es en la nefrona, donde se va a excretar el ácido y se va a reabsorber el bicarbonato o viceversa, dependiendo de la necesidad en este momento del cuerpo. ¿Okay? Ok, esto es una foto que básicamente resume pues a todo lo que acabo de decir hasta ahorita. Entonces, tenemos otra vez el hidrógeno con el carbonato, el ácido. ¿Cómo era? El ácido carbónico y el CO2 y el agua, ¿no? Que están en constante intercambio. ¿Okay? Y obviamente, como ya les había dicho un poquito, el pH del cuerpo es ligeramente más alcalino. ¿Por qué? Porque los metabolismos del cuerpo generan al final siempre ATP, CO2, el ácido y el agua. Entonces, por ejemplo, en la glicólisis vamos a generar ATP de piruvato, pero al final también va a ser CO2. En el metabolismo de las grasas o lípidos y el metabolismo de las proteínas también pasa lo mismo. Y como se va a generar ácido. Entonces, el cuerpo tiene que tener también esta tantita de reserva de bicarbonato para compensar cualquier cambio que suceda. El cuerpo tiene que ser ligeramente más alcalino, o sea, no es 7, como lo vemos en la escala de pH normal, que después enseñé hasta el principio. ¿Okay? Aquí, Other Buffer System, que es lo que ya les dije, es que lo de los químicos, amortiguadores químicos, aquí sería el renal, que sería el intercambio básicamente del bicarbonato, y el CO2 se encargaría básicamente de eliminarlo o de retenerlo en el pulmón. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pueden decir? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno. Amortiguadores químicos. Como ya les había dicho, esto es en agua, en minutos y horas. Y estos son los 3 mecanismos que podrían entrar dentro de los amortiguadores químicos: bicarbonato, fosfato y proteína. ¿Okay? El bicarbonato es el amortiguador extracelular más potente y es de acción inmediata. Por ejemplo, si nosotros estamos en una acidosis, vamos a tener muchos iones de hidrógeno en nuestra sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a este ion hidrógeno le va a agregar, como vimos en la fórmula de hasta el principio, el bicarbonato. ¿Ok? Se va a adherir a eso. Y cuando tú juntas esos dos, se genera el ácido carbónico. ¿Ok? Y luego vuelve a entrar a la misma fórmula que vimos desde el principio, con la ayuda de la anhidrasa carbónica, para dividirlo en agua y en CO2. ¿Ok? Entonces, el agua se puede ir al plasma
se puede tirar en la orina, se puede tirar la excreta de los tipos, sudor, pérdida sensible o lo que sea, y el CO2 pues básicamente se va a salir por los pulmones, ¿ok? Por ejemplo, como estamos diciendo ejercicio intenso, que no estamos acostumbrados, por ejemplo, un maratón o levantamos pesas o lo que sea, empezamos a tener dolor en los músculos, por la disminución del oxígeno, hipoxemia, no se genera una acidosis láctica, ¿ok? Y volvemos a entrar en lo del ácido carbónico, que se vuelve a disociar en agua, en el CO2, y luego tenemos y barremos el CO2, ¿ok? Eso es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Como que para entenderlo más fácilmente. Obviamente, el O2 y el RPC4 ya son una de estas cosas, ¿no? Es más como R. Y bueno, fosfato. Eso es importante en los líquidos tubulares de los riñones. En el esquema de la siguiente diapositiva puse una imagencita. Y es importante en la amortiguación de los líquidos intracelulares también. Ahí entra el fosfato. ¿Ok? Y esto No. Si quiere. Bueno, esto es ácido fosfórico y se transforma en ácido fosfírico, ¿sí? ¿Es eso? Que está añadido a un hidrógeno. El hidrógeno es el que se va a estar libre para excretar o retener dependiendo de las necesidades. Y en las proteínas, este es el que otro muy importante, que es el amortiguador más importante intracelular, y este regular el 60-70% de la amortiguación que se produce en el interior de las células. Aquí tenemos las proteínas que están compuestas por aminoácidos, ¿no? Y todos los aminoácidos tienen un carbón alfa, ¿no? Y un grupo carboxilo, que es el de este lado, y un grupo amino, que es el de este lado. El grupo amino es una base débil, o sea, acepta hidrogeniones. Y el grupo carboxilo es un ácido débil, o sea, dona hidrogeniones. Y lo que está importante aquí es que como hay muchas proteínas dentro de las células, que hay cualquier tipo de disfunción o lo que sea, los aminoácidos que están aquí, pues aquí, dono, recibo, acá, dono, recibo, dependiendo de las necesidades. ¿Ok? Siguiente. Okay. El segundo tipo de regulación, como les había dicho, es la pulmonar, la respiratoria. Pero obviamente también es como quimiorreceptor cerebral y goce respiratorio. O sea, van pues, de la mano, ¿no? ¿Por qué? Okay. Esta es rápida, aunque alcanza su máxima funcionalidad, como les había dicho, 12 a 24 horas. Esto estimula un cambio en la ventilación atribuible a cambios en el CO2 y en el concentración de hidrógenos detectados dentro del cerebro, ¿ok? Exactamente dentro de la médula oblongada, ¿ok? Localización focal, o sea, una localización precisa dentro de la caja caudal del núcleo del tracto sanitario, ¿ok? Y pues la acetosolamida, que eso es un medicamento, este es un inhibidor de la emigrasa carbónica, la misma enzima que habíamos hablado previamente mucho más veces. También entra pues aquí. Esto hace la acetosolamida, al inhibir la emigrasa carbónica, aumenta la respiración, incluye la estimulación de los receptores centrales por la acidosis del tejido cerebral. ¿Okay? Básicamente, ¿cómo es que funciona? Les traje este esquema que se me hizo muy fácil de explicar. Por ejemplo, aquí en la aorta, justamente en la división braquial, hay quimiorreceptores que están básicamente el ácido carbónico, ¿okay? Porque como no podemos hablar de CO2 o de agua o bicarbonato de opinión, porque como está disuelto en el agua, o sea, como está en el agua, aquí se habla directamente ya de CO2 unido con agua, como en la imagen anterior, es igual a ácido carbónico. Bueno, entonces aquí
se centran en los quimiorreceptores, ese aumento en el ácido carbónico y le mandan una señal a la médula oblongada. ¿Okay? Y aquí la médula oblongada está, justamente está en esta posición, en estos receptores, los quimiorreceptores, que están como que muy cerca de del control de la respiración, y esta manda una señal a los pulmones, los nervios pulmonares, que pueden aumentar o disminuir las contracciones de los músculos para la ventilación, así aumentarla para barrer el CO2, o disminuirla dependiendo de las necesidades para retener un poquito más del CO2. ¿Ok? Su eficacia amortiguadora de todo esto es solamente del 50-55%. Okay. Esta es la regulación renal. ¿Ok? Entonces, esta es el túbulo contornado proximal. Aquí está la acción de la anhidración carbónica. Otra vez está encima, ¿sí? Y justamente en el túbulo contornado proximal es en donde se reabsorbe glucosa, aminoácidos, sodio, pero lo que nos interesa ahorita es el agua y el bicarbonato. ¿Ok? Bueno, también en la porción descendente de las intestinas se absorbe agua. Pero aquí es importante porque más bien es la absorción del bicarbonato. Aquí. Sí, mándamelo. Muchas gracias por ayudarme. Perdón por este inconveniente. Había cargado mi compu, pero creo que ya no funciona. Entonces, pues bueno, retomando esta diapositiva de la regulación renal, aquí tenemos una imagen de la nefrona, ¿no? De lo que le he dicho, aquí túbulo contornado proximal, se reabsorbe bicarbonato y agua, ¿ok? Y aquí está la acción de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Entonces, la reabsorción de bicarbonato acoplado a secreciones de hidrógeno, la absorción de bicarbonato está acoplado a la secreción de hidrogeniones 1 a 1, ¿ok? Dependiendo también de cuáles son las necesidades del cuerpo, ¿ok? Si el cuerpo necesita reabsorber el bicarbonato para corregir una acidosis, entonces se va a absorber el bicarbonato por el túbulo contornado proximal, y a su contrario se va a excretar por la orina los hidrogeniones si es que necesita corregir un proceso de alcalosis. ¿Ok? En el esquema de hasta allá es el sistema amortiguante del fosfato. Del fosfato transporta el exceso de hidrogeniones en la orina y genera un nuevo bicarbonato, ¿no? O sea, esto es la luz tubular, este es el líquido intersticial, estas son las células tubulares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que entra el CO2 a la célula tubular. Aquí se junta con el agua, se produce el ácido carbónico, que ya hemos hablado de esto mucho. Aquí también influye la anhidrasa carbónica. O sea, aquí estamos también a este nivel. ¿Ve? Y aquí se va a dividir en hidrogeniones o en bicarbonato, dependiendo de lo que se necesite. También se va el bicarbonato y se queda el hidrogenión. Y aquí hay un transportador igual, hidrogeniones para afuera, iones de sodio para adentro, y este sodio viene de aquí, NaHPO4, más el sodio, ¿ok? Y esto se libera para que esto entre, se intercambian, y baja, el NaHPO4 se une con el hidrógeno libre y pues se excreta. ¿Sí? Ok. Y ¿qué pasó? Por favor, espere. ¿Del Zoom? Ah, ya. Ok. Ok,
todo lo que vimos anteriormente fue fisiología general, ¿ok? Y ahorita ya vamos más que nada, aunque no lo vamos a ver muy adentro, porque va a haber clases la siguiente semana de los respectivos trastornos de 1 hora, o sea, más a profundidad, pero aquí les voy a dar una generalidad, ¿ok? Ay, ay. Ahí, ¿ok? Rangos normales, ¿ok? De cómo están los gases de este lado, tanto en una gasometría arterial como en una gasometría venosa, ¿ok? Como ya les había dicho, en una gaso arterial, el pH es 735-745, CO2 35-45, bicarbonato 21-26, EB o déficit de base de -2 a +3, ¿ve? Y el CO2 de 23 a 28. Pero bueno, con el que nos vamos a avanzar es en el PaCO2. ¿Sí? Esta es una imagen de una gasometría, bueno, recortada para no ver los valores del paciente, pero estos son los valores que se utilizan en el hospital. ¿Okay? Comparándolos, pues sí, ¿no? pH 735-745, PaCO2 35-45, bicarbonato 22 a 26, 21-26, o sea, mientras estén en el rango de 21-25, dependiendo de la literatura en donde lo vean, ¿ok? Pero aquí en el hospital es de ¿qué? 22 a 26, ¿ok? Y el año UNGAP, que lo voy a explicar al ratito, 8 a 15, pero hay una literatura que lo corta en 10, hay alguna literatura que lo corta en 12, pero pues va a variar, ¿ok? Y no lo veo muy bien. Bueno, y también nos vienen los valores de oximetría y los valores de electrolitos, ¿ok? Siguiente, por favor. Esta imagen está muy linda, ¿ok? Porque engloba generalmente, se las voy a explicar, ¿ok? Este es un nomograma ácido base. Tenemos el eje de las Y, el eje de las X. En el eje de las X está el valor del pH arterial. En el eje de las Y está la concentración de bicarbonato, ¿ok? Y estas líneas que se ven así, curveadas, es el PaCO2, ¿ok? La normalidad, podemos ver aquí, normal, y aquí, ¿no? Como es un círculo ovalado, podemos ver que no son rangos estrictos, sino más bien aquí sería justo de 735, 745, ¿no? De pH. Y de concentración de bicarbonato, igualmente sería como un 22 a un 26, más o menos, ¿no? Y bueno, aquí también, dependiendo, o sea, se va a ir moviendo la curva, por ejemplo, aquí, en alcalosis metabólica, ¿no? En el eje de las X está muy a la derecha. O sea, pH arriba de 7.45, alcalosis metabólica, ¿ok? Y aquí vamos a tener unas concentraciones de PaCO2 también aumentadas, ¿no? Entre 60 y 80, ¿ok? Y de este lado es el rango si estuviera en acidosis respiratoria crónica, pero bueno, eso, antes de eso, de aquí, este sería acute, aguda, acidosis respiratoria aguda, y nos vamos a ir de aquí, se pasa de este lado del pH, entonces sería en acidosis, en la línea de la concentración de bicarbonato, está un poquito elevada, entonces ahí y el CO2 está como, ¿cómo lo podríamos decir? Porque no está hasta allá arriba. Como en 20, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y así nos podemos ir con cada uno de cómo se va saliendo de la normalidad y cómo lo podríamos encontrar en
alcalosis respiratoria aguda, igual a la derecha en el pH, ¿no? En el PCO2, también un poco como en 15, 30, ¿no? Y está con la concentración de bicarbonato bajita. ¿Por qué? Porque si es alcalosis, ¿por qué estaría bajita el bicarbonato? Porque es respiratoria. Bueno, lo vamos a entender con la siguiente. Aquí en este Ah. podemos observar Sí. cómo No. cuando se va hacia la derecha, alcalosis, hacia la izquierda, acidosis. Ujú. Entonces vamos a ver si es mm, metabólica con base en el CO2, ¿no? ¿Ves el Perdón, bicarbonato? con el bicarbonato. Ujú. Del bicarbonato depende y la compensación la hace a nivel respiratorio. La aquí hay que observar cómo a nivel respiratorio, tanto la alcalosis como la acidosis, podemos diferenciar si es crónica o aguda por el nivel de bicarbonato, ya que el CO2 se corrige muy rápido en cuestión de minutos, pero el bicarbonato no es así, el bicarbonato tarda horas. Entonces, una acidosis respiratoria, cuando es crónica, va a tener mayores niveles de bicarbonato comparada con cuando es aguda, ¿no? Eso nos puede ayudar a diferenciar, y del mismo modo en la alcalosis respiratoria. Lo que, bueno, quiera agregar allí nada más. Gracias. Ok, lo saqué de un artículo que se los mandé por el grupo, ¿ok? Que es Rule of Five. Los 5 pasos que uno tiene que hacer cuando se le da la gasometría para interpretar pues la gasometría. ¿Ok? Primero, determinar, ahorita los vamos a ver desglosados, pero primero determinar el pH. Segundo, determinar si el problema primario es respiratorio o metabólico. ¿Ok? 3, calcular el anion gap. ¿Ok? Si la albúmina está baja, por cada gramo abajo de lo normal, se tienen que sumar 2.5 milimoles al anion gap calculado. ¿Ok? 4, checar si está compensando o no. Aquí también les traje una tablita donde se va a ver mucho más fácil cómo hacerlo. Y aquí el PaCO2 y el bicarbonato se deberían de mover en la misma dirección, que es lo que les había dicho hace rato. ¿Okay? Y 5, eso solamente aplica cuando es acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿okay? Que el anion gap solamente se calcula si es acidosis metabólica. Checar si el bicarbonato ha disminuido tanto como el anion gap ha incrementado, o sea, si es proporcional, que eso sería el delta gap, que también se los voy a explicar. ¿Okay? Entonces, en generalidades, clasificación, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Es la acidosis respiratoria, todos los trastornos respiratorios es por el pulmón, los trastornos metabólicos es por los riñones, ¿ok? Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Causas, muy rápido porque esto lo van a ver después. Acidosis respiratoria, depresión del sistema nervioso central, un desorden neuromuscular o una obstrucción pulmonar, ¿ok? Que no te deje barrer ese CO2. O sea, que tú no puedas estar en taquipnea, polipnea, entonces el CO2 se retiene y eso genera la acidosis. ¿Okay? Y en alcalosis, que sería lo contrario, hay una hiperactividad del sistema nervioso central, como sería una ansiedad, una fiebre o dolor, también aspirinas, también entre hipoxemia, edema pulmonar, que tú estés haciendo la respiración de Kussmaul, así, y estás literalmente sacando todo tu CO2, pero al mismo tiempo, aquí lo que va a suceder es que tú estás sacando el CO2, pero tu oxígeno tampoco va a ser el adecuado, porque no estás dando tiempo a ese intercambio de gases, entonces también ahí va a haber hipoxemia. En la acidosis metabólica, aquí tienes que sacar el anion gap, y dependiendo de que salga elevado o no elevado, es una lista de las posibles causas, que en la siguiente diapositiva se nos va a enseñar. Y alcalosis metabólica podría ser por retención del carbonato, pérdida de hidrogenanes, esto es a nivel del riñón, vómitos, hipercorrección de la hipercamia por el ventilador, que eso lo vamos a ver en otras clases, aumento de la aldosterona iatrogénico o la hipovolemia.
Siguiente. Y ya, esto es básicamente como yo lo logré entender así más fácil, ¿no? Como les había dicho. Si el pH disminuye, va a ser acidosis. Si el pH aumenta, va a ser alcalosis. Entonces, como hemos dicho, A, B y C. A y B son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, las dos se van a bajar, las dos se van a subir. Y lo contrario, A y C son inversamente proporcionales. Entonces, si pH disminuye, en una acidosis respiratoria va a ser porque el PaCO2 está aumentado, ¿ok? O sea, lo estamos reteniendo porque no está funcionando nuestro sistema nervioso central o algo que está pasando en los músculos respiratorios que nos están haciendo retener el CO2 y no lo podemos exhalar adecuadamente, ¿ve? Y si se llegan a compensar, el bicarbonato tendría que elevarse. O sea, esa sería la compensación renal, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Y bueno, en la acidosis metabólica, igualmente disminuye el pH directamente proporcionales, ¿no? ¿Por qué está disminuido el pH? Aquí, ¿por qué hay acidosis? Pues porque se está perdiendo bicarbonato, ¿no? ¿Ok? Y la PaCO2 tendría que elevarse, o sea, tendríamos que tener disminución en la respiración o ventilaciones para poder retener ese CO2 a nivel pulmonar. ¿Okay? Y aquí en la alcalosis respiratoria, lo contrario, el pH va a aumentar, inversamente proporcionales, el PaCO2 se va a disminuir. ¿Okay? ¿Por qué hay alcalosis? Pues porque estamos barriendo todo el CO2, porque estamos ansiosos y estamos respirando muy aceleradamente y estamos exhalando todo el CO2. Entonces, para compensar, el bicarbonato, como hay alcalosis, el bicarbonato renal tendría que disminuirse, o sea, lo tendríamos que tirar por la orina. Y aquí en la alcalosis metabólica, aumenta el pH, directamente proporcionales, aumenta el bicarbonato. O sea, este pH aumentado es porque se aumentó la concentración de bicarbonato. Entonces, la correlación, ¿por qué podría ser? También podría ser porque me vomito, perdemos hidrogeniantes, ¿no? Entonces también se aumenta el bicarbonato, y la compensación, aquí también sería respiratoria, esto tendría que moverse en la misma dirección, entonces tendría que aumentar el PaCO2. Tendríamos que empezar a retener CO2 por la respiración. A ver, es más fácil desde que, bueno, incluso sin volver a ver el pH, tú te aprendes los valores de bicarbonato y ya sabes que si baja de 22 o 20, depende del bicarbonato, que tienes una acidosis. Y luego volteas a ver el pH y resulta que sí está bajo. O si se encuentra por arriba de 25, ya se tiene una alcalosis metabólica. En el caso del CO2, también se encuentra un CO2 arriba de 35, 45, ya sugiere que tiene una acidosis respiratoria. Y si lo encuentras por debajo de 25, entonces tiene alcalosis respiratoria. Y ahí es más útil ver el contexto clínico de qué explicaría eso para ver cuál es el trastorno primario. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar un pH normal y el bicarbonato y el CO2 alterados. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Está normal? ¿O tiene un trastorno ácido base? Lo correcto es pensar que tiene un trastorno ácido base, solo que hay una suma ahí de trastornos ácido base que entre ellos nos llevan a un pH normal. Puede haber trastornos metabólicos, tanto acidosis como alcalosis. Entonces, eso lo vamos a ver después. Ahorita, para empezar, sí es correcto primero el algoritmo, pero es muy útil volver a ver CO2 y bicarbonato inicialmente. Ok, y bueno, cuando tenemos la acidosis metabólica, como les había dicho, tenemos que calcular el anion gap, ¿okay? Si está más de 10 o menos de 10, a veces punto de corte podría ser 12, ¿okay? Si está elevado el anion gap, esta es una, ¿cómo se dice? Mnemotecnia, mod files, que antes estaba diferente y se cambió, pero sigue siendo como que la misma, solamente unas cosas cambiaron de orden. M de metanol, U de uremia, o sea, falla renal,
También podría ser, o sea, tenemos que ver los aprobados, tenemos que ver la creatinina, tenemos que ver si el paciente está orinando o no. Una causa también de la falla renal, o que también podría estar implicada dentro de la U, sería una radiomiólisis. ¿Okay? Entonces también tendríamos que pedir CPK y un ego, ¿okay? Para ver cómo está la hemoglobina ahí. D, diabética, o sea, cetoacidosis. Que la cetoacidosis puede debutar en pacientes alcohólicos, aunque no es tan frecuente, pero sí se ha visto que puede ser una complicación del alcoholismo. Y también está reportado que por inhibidores de FGFR2. ¿Sí? Y PILS, P, paracetamol y propilenglicol, produce el bueno, paracetamol, todos sabemos, en la intoxicación por paracetamol, y el propilenglicol produce delactato, ¿ok? El delactato no se puede excretar por el metabolismo del cuerpo, entonces empieza a acumular, y ahí es cuando empieza a generar manifestaciones neurológicas hasta llegar al coma. Entonces, siempre cuando estemos abordando una acidosis metabólica con NONGAP elevado, tenemos que preguntarle a nuestro paciente si se puede, o al familiar, ingesta de drogas, ingesta de, pues, solventes de coche, cosas así, ¿no? Cosas de cocina, como intentos de suicidio, no sé, para intentar encontrar la causa. Isoniazida, ingesta de intoxicantes. L, pues, acidosis láctica, que aquí está también implicado el uso de la metformina, que podría producir una acidosis láctica. Etilenglicol, que sería el anticongelante, y D, y el dilenglicol. Y S, salicilatos o la aspirina. Estas podrían ser como que causas. Hola. ¿No? No, aquí no. ¿No? No. ¿Tú dices que en el 206? No, aquí no es. Ok, perdón. Ok. Y con un año GAP normal, que sería menor de 10, las causas podrían ser hipercloridemia, mucha solución salina o mucha solución hipertónica, que también entraría en la llantotimia, acetazolamida, ácido tubular renal, diarrea y una fístula pancreática. Ok, estos que tienen el asterisco, se tienen que calcular la brecha de osmol o el osmol gap, ¿ok? Que lo normal es que sea menor o igual a 10. Esa es la diferencia entre la osmolaridad calculada y la medida, ¿ok? Para sacar la calculada, o sea, la medida es la que nos dan, y nosotros tenemos que sacar la calculada, porque en la que nos dan, en la que nos reportan, no, en esa fórmula no integran otros metabolitos que podrían estar aumentados, ¿ok? Entonces, por eso lo tendríamos que hacer nosotros. 2 por sodio más glucosa 18 más GUM entre 2.8. Si la osmolaridad medida es mayor que la calculada, la diferencia puede ser porque hay solutos osmóticamente activos en la sangre, que serían productos de estos metabolitos. Ok, ahora, checar la compensación, que es lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. La compensación es la flecha azul. ¿Ok? Pues sí, perdón. Listo. ¿Cómo saber si estábamos compensando o no? Además de que solamente decir, ok, pues sí se está elevando el potasio, sí se está elevando el bicarbonato, ¿no? Pues lo tenemos que, todo aquí es muy matemático. Aquí, por cada 10 milímetros de mercurio que suba el CO2, el bicarbonato debe de aumentar 1 milimol en 48 horas y 3 milimoles, pues después, ¿no? Pero primero en 48 horas tenemos que ver si para decir que se está compensado, que por cada 10, suba 1. Y así cada uno tiene sus fórmulas. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, por cada 1 milimol de bicarbonato que disminuya, el PCO2 tiene que bajar 1.3. ¿Okay? Pero aparte aquí aplica la fórmula del MIPES, que sería el PaCO2 esperado. O sea, lo que nosotros, a lo que tendría que llegar el PaCO2 en la gasometría del paciente para nosotros decir si está compensando.
¿no? Entonces aquí sería 1.5 por el bicarbonato, más 8, más menos 2. ¿Ok? Esto como que lo tienes que tener apuntado en una libreta para podérselo tener a la mano. Y aquí en alcalosis respiratoria, igual, por cada 10 milímetros de mercurio que baje el CO2, para saber si está compensando, el bicarbonato tiene que bajar 2 milimoles en 48 horas y 5 milimoles después. Y en alcalosis metabólica, por 1 milimol de bicarbonato que suba, el PCO2 debe subir 0.6. Y en este aplica esta fórmula. Igual, 0.7 por bicarbonato más 21 y aquí puede ser más menos 2. ¿Ok? Entonces, así lo confirmamos y podemos hacer estos cálculos para poder decir sinceramente, sí, mi paciente sí está compensando o todavía no está compensando o qué podemos hacer nosotros para ayudarle un poquito. Y ahora, por último, el delta gap. Entonces, paciente con acidosis metabólica de anion gap elevado, o sea, el bicarbonato baja, el anion gap debe de aumentar de manera proporcional. ¿Ve? Si el bicarbonato baja más de lo que el anion gap se eleva, o sea, si nuestro bicarbonato está depletado y nuestro anion gap, o sea, por ejemplo, si el bicarbonato está abajo, ponle que 3, el anion gap debería de aumentar 3, ¿no? Proporcional. Pero si no llega a esa subida, la baja profunda se debe a un proceso agregado. O sea, no es, ahí tenemos que pensar que hay una acidosis metabólica de anion gap normal agregada a nuestro problema de base primario del paciente. Y si el bicarbonato baja menos de lo que el anion gap se eleva, hay que sospechar una alcalosis metabólica anion gap. Y pues, por último, les traje esta tablita de los efectos que podría generar la acidosis y la alcalosis en los órganos, corazón, pulmones, en las células y en el sistema nervioso central. ¿Okay? Cuando hay una acidosis, pues bueno, disminuye la contractilidad cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, hay hipotensión, también hay vasodilatación, esto hace que disminuyan las resistencias vasculares periféricas, entonces hay hipotensión. También se podría generar taquicardia ventricular y resistencia a los vasopresores. O sea, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene aminas y no está, pues, subiendo esa presión arterial, podríamos llegar a también pensar o sospechar que el paciente pudiera tener una acidosis, o sea, y que por eso es que no está respondiendo, ¿okay? A los vasopresores. En el pulmón, la acidosis aumenta la frecuencia respiratoria, hay aumento del esfuerzo respiratorio, intentando compensar, pero como todo en el cuerpo intenta compensando y luego pues falla rotundamente, hay una fatiga muscular que nos puede llevar a una falla respiratoria aguda. ¿Sí? En las células, la acidosis en la sangre hace que el hidrogenión entre a la célula. Entonces, esto hace que se intercambie con el potasio. Entonces, muchos hidrogenan afuera, el potasio es, como ya hemos visto en la clase de ayer, está muy abundante intracelular, pero como el hidrogenión que está muy abundante afuera entra a la célula, esto como que saca el potasio por afuera y entonces podemos tener una hipercalemia. Esto nos condiciona a arritmias, que se aumente la insulina, pero por la acidosis hay una resistencia a esta misma insulina y nos va a llevar a una hiperglucemia. Y en el sistema nervioso central, pues alteración del estado mental. Y del otro lado, en alcalosis, es lo contrario. Hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas por la vasoconstricción. Aquí también se va a agitar el miocardio, ¿no? Como acá. Y podemos tener taquiventricular, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En los pulmones, disminuye la frecuencia respiratoria, no entra el oxígeno y hay hipoxemia, como les había dicho hace ratito. En la célula va a ser al revés. En la sangre va a haber, o sea, no va a haber este intercambio, sino más bien el potasio que va a jalar más dentro de la célula, entonces en la sangre va a haber hipocalemia, también va a haber hipomagnesemia. Y aquí, la molécula de albúmina
se le tienen que unir alrededor hidrogeniones en los enlaces. Y como van a estar disminuidas esos hidrogeniones flotando por la sangre, va a haber espacios libres en donde se puedan unir pues los positivos. Entonces, no. Bueno, hay espacios donde se van a poder unir sustancias. Y en este caso, el calcio se pega a la albúmina y va a haber una hipocalcemia también. Y pues también va a haber alteraciones de estado mental, convulsiones y hasta coma. Y eso sería todo. Gracias. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? También en todos los días, ya que tengamos un paciente chocado y no estamos respondiendo a los profesores que ustedes estaban comentando que así lo tienen del pH y algunas veces se espera la causa, de la verdad sí es una cirrosis severa, causa resistencia a los dos. Al igual de eso también pueden dar las dosedantes. Creo que otro buffer que me faltó mencionar fue el del amonio, donde, Sí, está la imagen. donde el amonio tiene la capacidad de recibir un hidrogenio, se transforma en amoníaco y es uno de los sistemas buffer del riñón. Sí, sí lo puse, pero no lo expliqué, perdón. Ah, Es de aquí, justo lo que pero ya lo explicó Lalito, muchas gracias. otra cosa importante que yo sabía. Hay una fórmula de los programas que vas a donde calcula los niveles normales de CO2 dependiendo del sitio de la República Mexicana de la Entonces, como que todos nos aprendemos esa cifra de CO2 normal de 35-45, pero la realidad es que acá en la Ciudad de México, para personas que están aclimatadas en la Ciudad de México, lo normal es 32 más. También puede la presentación o valores más que son de Okay. el CO2 normal es de 30 a 24. Esto es porque estamos en una mayor altura y eso parte del oxígeno es menor a comparación de diferentes. Entonces, todas las mediciones que si vemos en los libros, se calculan a nivel de nada para que Okay. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Mañana que viene con esto, vamos a abordar